Marcos 9, 2 al 13, la transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan hasta un cerro alto para estar solos. Frente a ellos, Jesús se transformó. Su ropa se puso tan blanca y brillante como jamás aquí en la tierra podría blanquearse. Luego los 3 discípulos vieron aparecer al profeta Elías y a Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra más para Elías». Los discípulos estaban muy asustados y Pedro se puso a hablar sin pensar en lo que decía. De pronto bajó una nube y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: «Este es mi Hijo, yo lo amo mucho. Ustedes deben obedecerlo». Enseguida miraron a su alrededor y ya no había nadie con ellos, solo estaba Jesús. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que Él, el Hijo del Hombre, resucitara. Pedro, Santiago y Juan guardaron el secreto, pero se preguntaban qué significaba aquello de resucitar. Entonces le preguntaron: «¿Por qué dicen los maestros de la ley que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías?» Jesús respondió: «Eso es verdad. Elías viene primero a preparar todas las cosas. Aunque también es cierto que la Biblia dice que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado. Pero yo les aseguro que Elías ya vino, y muchos lo trataron muy mal. Así se anunciaba ya en la Biblia». En este evento, para los discípulos, los marcó profundamente. Este evento los marcó, los transformó. Nunca más volverían a ver las cosas como antes. La cotidianidad de sus vidas fue confrontada por este evento. Ahora los discípulos fueron confrontados con que su mundo y el mundo verdaderamente estaban a punto de cambiar. Jesús fue transformado, transfigurado delante de ellos. Su ropa resplandeció con un blanco intenso, brillante, y aparecieron Moisés y Elías allí hablando con Jesús. Lo que vieron los discípulos no fue una visión, sino un evento verdadero. Dios les permitió ver un vistazo de una realidad más amplia, una verdad más profunda de lo que estaba sucediendo en torno a Jesús. Una verdad que era normalmente velada a los ojos de las personas, velado por lo ordinario, velado por la cotidianidad de la vida. Pero esta experiencia permitió que los discípulos vieran sus vidas y que vieran todas las cosas con ojos nuevos. Los discípulos quedaron muy asustados. Fue una experiencia desconcertante para ellos. Pedro propuso algo sin mucho sentido. Estaba como tratando de prolongar la experiencia. Estaba tratando de asociar lo que acabó de ver con alguna fiesta de los judíos. Pero entonces, ¿qué realmente estaba pasando allí? Desde el principio del Evangelio de Marcos, Jesús venía mostrándoles a los discípulos una nueva visión del reino de Dios. Por sus acciones extraordinarias y en sus palabras profundas, Jesús les estaba mostrando lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba realizando en el mundo en ese momento histórico, allí en el Medio Oriente, en el primer siglo. Los que están afuera mirando, mirando, pero no ven nada.
Pero Jesús les está abriendo los ojos a los discípulos. Están viendo ahora un vistazo a cómo es la realidad del reino de Dios. Y la verdad central del reino de Dios, la verdad central de que Jesús es el Mesías. A pesar de que Él no era una figura mesiánica como ellos se lo imaginaban, pero igual así, Jesús sí realmente es el Mesías. Ahora Jesús les lleva arriba, en una montaña alta, para mostrarles, para darles otra perspectiva de esa misma visión, para que vean a Jesús y para que vean todo lo que está pasando con ojos nuevos. ¿Y qué entonces les mostró Jesús? Allí, sobre la montaña, Jesús les revela el interior de su misión. Jesús estaba continuando, estaba completando la tarea del gran profeta Elías. Y detrás de Elías, Jesús estaba continuando y completando la obra del profeta más grande de la antigüedad, Moisés mismo. Ambos, Moisés y Elías, no habían muerto de la manera acostumbrada, rodeados de sus familias y seres amados. Ambos simplemente desaparecieron de la vista. Surgieron leyendas acerca de que habían evitado una muerte normal, estos dos grandes profetas. Y en este momento, ante los ojos de los discípulos, reaparecen y Jesús está con ellos, resplandeciendo de luz brillante. Toca aclarar lo que está pasando acá. No se trata de una revelación de la divinidad de Jesús. Si así fuera el caso, Elías y Moisés serían divinos también. No, luego, más adelante, Marcos sí efectivamente será más explícito acerca de la divinidad de Jesús. Pero aquí, en este momento, la transfiguración de Jesús más bien es una señal de que Jesús está envuelto y empapado del amor de Dios, del poder de Dios y del reino de Dios. La transfiguración es una señal de que todo lo que Jesús decía acerca del reino de Dios es la verdad. La transfiguración es la señal de que Jesús sí realmente es el profeta verdadero y el Mesías verdadero. Eso mismo la voz del cielo declara. Jesús es el especial y amado Hijo de Dios. Moisés y Elías fueron fundamentales en su momento para preparar el camino. Y ahora Jesús viene para completar la tarea. Tiempo después, los lectores del Evangelio de Marcos escucharemos un eco de la divinidad de Jesús en la frase, el Hijo de Dios. Pero para los discípulos, en ese momento, el significado principal, al igual que en el bautismo de Jesús, al decir Hijo de Dios, es que Jesús es el Mesías, el Rey de Israel. Por ahora, ese es el mensaje principal y central. Y ese mensaje por ahora es suficiente. Una vez más, Jesús les exhorta a que no le cuenten a nadie. Como hemos visto, Jesús es muy estratégico y no quiere precipitar su muerte antes del tiempo indicado. En esta ocasión, Jesús les dice que no se lo comenten a nadie, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de la muerte. Y no nos sorprende que los discípulos quedaron confundidos. En el pensamiento de los judíos de aquel tiempo, la resurrección es algo que sucedería al final del mundo, la resurrección de los justos. Hablar de la resurrección de un solo individuo, anticipando la resurrección de todos los justos y antes del final del mundo, no cuadraba con su concepto del futuro,
con la obra futura de Dios como ellos lo entendían. No podían entender cómo el Hijo del Hombre podría resucitar de la muerte antes del final del mundo, mientras que ellos mismos continuarían viviendo la vida normal en el mundo presente. ¿Cómo podrían ellos estar anunciando luego que un solo individuo ya resucitó de la muerte? Eso no cuadraba con su cosmovisión. Nosotros, los lectores de Marcos, ya sabemos acerca de la resurrección de Jesús, pero los discípulos en ese momento no lo sabían y no lo esperaban. Como tantas cosas que Jesús decía, era misterioso y confuso, hasta después de que se dio la resurrección de Jesús. Ahí sí entendieron. Y lo que hablan después está aún más enredado para ellos. Los discípulos intentaron entender todo con base en su conocimiento bíblico. Ellos sabían que las Escrituras revelan que Elías es el que prepara el camino para el Mesías. Marcos ya citó el pasaje al comienzo de su evangelio. Yo enviaré a mi mensajero delante de ti, y él va a preparar todo para su llegada, citando de Malaquías. Entonces los discípulos preguntaron, ¿por qué dicen los maestros de la ley que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Y Jesús les responde, eso es verdad. Elías viene primero a preparar todas las cosas. Aunque también es cierto que la Biblia dice que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado. En su respuesta, Jesús hace alusión a ese pasaje de Malaquías acerca de Elías. Y Jesús le suma una alusión a Daniel 7 acerca del Hijo del Hombre. Y también le suma una alusión a Isaías 53 acerca del siervo de Yahweh, acerca del siervo sufriente. Y Jesús afirma que sí, realmente Elías ya vino. Juan el Bautista ya cumplió esa tarea de Elías. Juan el Bautista había sido el Elías que prepararía el camino para el Mesías. Y ya que Juan el Bautista cumplió su tarea, solo falta que el Mesías cumpla su tarea. Aquella tarea que Jesús anunció que conlleva su propio sufrimiento y muerte. Esta historia es bastante dramática. Fue supremamente impactante para los discípulos. Ni ellos ni nosotros estamos acostumbrados a ver los detalles de nuestras vidas según la narrativa, la historia narrada en la Biblia. La voz del cielo proclamó, escuchen a mi hijo, porque él es mi hijo amado. Y la voz del cielo también es para nosotros. Aunque a veces tenemos miedo, aunque a veces nos parece que la embarramos. Escuchen a mi hijo, háganle caso a mi hijo, obedezcan a mi hijo. Y veremos que poco a poco seremos fortalecidos para lo que viene. Seremos fortalecidos para lo que ya estamos enfrentando. El llamado para nosotros es, escucha a Jesús el Mesías, el Hijo amado de Dios.